con las presentaciones esta tarde. El tema es la Comisión Intersectorial para el Estudio del Derecho Internacional Privado y la Conferencia de La Haya. Me acompañan mi equipo de trabajo de la Oficina de Derecho Internacional Público, el ministro Marco Antonio Santibáñez, que es el jefe de la Oficina de Derecho Internacional Público, el doctor Silvio Mesarina García, que es especialista de la Oficina de Derecho Internacional Público, también profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con quien hemos estado organizando el evento. Silvio, muchísimas gracias. Hemos estado unos días un poco complicados, pero él con mucho profesionalismo asumió el reto y continuó con la coordinación y, bueno, nos ha llevado a buen puerto. Ahora el reto es al futuro, ¿no?, para los próximos convenios. También nos acompaña en la mesa el doctor Pablo Rosales Zamora. Él es especialista también de la Oficina de Derecho Internacional Público y profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Católica Sede Sapiense. Un fuerte aplauso, por favor, para los tres integrantes. Señor Secretario General, señor representante para América Latina y el Caribe, la Conferencia de La Haya, distinguidos asistentes, deseo referirme en este panel, en primer lugar, al desarrollo de la Comisión Intersectorial para el Estudio del Derecho Internacional Privado como órgano nacional en el Perú de la Convención de La Haya y, en segundo lugar, a la perspectiva peruana a partir de su participación en los trabajos de la Conferencia de La Haya como espacio de diálogo y cooperación multilateral. Como es de conocimiento general, el Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado fue suscrito en la ciudad de La Haya el 31 de octubre de 1951, entrando en vigor internacional el 15 de julio de 1955. Por su parte, el Perú ratificó el estatuto de la citada conferencia mediante Decreto Supremo número 004/2001-RE del 16 de enero del 2001. El instrumento de adhesión fue depositado el 29 de enero de ese año, fecha a partir de la cual el Perú se convirtió en Estado miembro de la conferencia. Posteriormente, en cumplimiento del artículo 7º del Estatuto de la Conferencia de La Haya, que dispone que el gobierno de cada uno de los Estados miembros debe designar a un órgano nacional con el objeto de facilitar las comunicaciones con la oficina permanente, mediante la resolución ministerial número 124/2012-RE del 5 de febrero del 2002, se estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina General de Asuntos Legales, será la entidad que cumpla con dicho rol. Luego de 2 años y medio, a través de una resolución ministerial, la 227/2004 PCM, del 5 de agosto del 2004, se constituyó la Comisión Intersectorial de Derecho Internacional Privado, conformada por 2 representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y 2 representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La presidencia y la Secretaría Técnica de la Comisión recaen en los representantes de la Cancillería. Según el artículo 1 de la Resolución Ministerial 227, esta Comisión Internacional de Derecho Internacional Privado se constituyó con 2 finalidades. Primero, estudiar los temas tratados en la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, con la finalidad de adaptar e incorporar dichos temas a la legislación nacional. Y, en segundo lugar, para examinar y preparar la posición peruana y elaborar y negociar los proyectos de tratados con otros estados sobre asuntos de derecho internacional privado. En el trabajo que ha realizado esta comisión respecto a los 3 instrumentos internacionales de La Haya, de los cuales forma parte el Perú, también participan como autoridades centrales para su implementación y seguimiento, en el caso del convenio de la Apostilla, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto del tema de sustracción internacional de menores y la adopción internacional. Cabe destacar que desde el 23 de abril del año 2015, la Comisión Intersectorial ha tenido un total de 14 reuniones de trabajo, en las cuales se han abordado diversos temas, como el replanteamiento de la conformación de la propia comisión, informes sobre los principales resultados de las reuniones anuales, tanto del Consejo sobre Asuntos Generales y de Política de la Conferencia de la Haya, que es la principal instancia, así como de sus comisiones especiales. Se han abordado el informe del grupo de expertos, por ejemplo, relativo a cuestiones derivadas de los acuerdos internacionales de maternidad subrogada, reconocimiento, ejecución de acuerdos voluntarios transfronterizos alcanzados durante disputas internacionales, reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras de protección civil, análisis del proyecto de convención sobre reconocimiento y la aplicación de sentencias extranjeras, cooperación entre UNCITRAL, UNIDROIT y la HCCH, que es la Conferencia de la Haya, así como difusión de los principales instrumentos que han sido priorizados por el Perú, como la Convención de Protección de Niños de 1996, obtención de alimentos de 2007, obtención de pruebas de 1970, elección de foro de 2005, notificación de documentos judiciales de 1965, entre otros. Cabe indicar que más recientemente, a fines del mes de mayo pasado, las magistradas Ana María Aranda Rodríguez y María Leticia Niño Neira Ramos viajaron a la ciudad de La Haya, Países Bajos, para participar en representación de nuestro país en la cuarta reunión de la Comisión Especial sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado múltiples consultas con otros sectores nacionales en torno a el proyecto de convenio sobre cooperación y acceso a la justicia para turistas internacionales, cuestiones relativas a la cohabitación fuera del matrimonio, cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, etc. En cuanto a nuestra participación en las reuniones anuales del Consejo sobre Asuntos Generales y de Política de la Conferencia de la Haya, cabe indicar que los países del GRULAC, o sea, el Grupo América Latina y el Caribe, que regularmente han enviado delegaciones son Argentina, Brasil, Chile y México. En nuestro caso, en el caso del Perú, hemos venido participando en los últimos 3 años, puntualmente, lo que ha sido reforzado también con el apoyo de nuestra misión diplomática en La Haya. Resulta oportuno mencionar que en la última reunión anual que se llevó a cabo del 13 al 15 de marzo de este año, el representante peruano apoyó el proyecto presentado por Brasil relativo al convenio de cooperación respecto a la protección de turistas y visitantes extranjeros, que según la Organización Mundial del Turismo, la OMT, no se superpone a la normativa existente, toda vez que complementa los instrumentos internacionales existentes para la salvaguardia de todos los turistas y, según el grupo de expertos en la materia, resulta perfectamente viable. Este proyecto lamentablemente no logró el consenso esperado, pero merece, en nuestra opinión, un atento estudio a fin de lograr su cristalización. Ahora, permítame pasar a un segundo aspecto que está vinculado a la perspectiva peruana frente a los logros de la Conferencia de La Haya en la tarea de unificar progresivamente las normas de derecho internacional privado. Creo que tomaría demasiado tiempo pretender abordar aquí todos los alcances del dilema entre principios universales y legislación nacional o normas jurídicas propias. Únicamente quisiera resaltar que el Perú, por ser un país con sólidos fundamentos constitucionales, políticas de Estado que garantizan la plena vigencia de los derechos humanos,
el Estado de Derecho y una economía abierta al mundo en proceso de convergencia para su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, está desde luego activamente comprometido en la tarea de fortalecer los temas de la Conferencia de La Haya. Somos plenamente conscientes de los beneficios que aportan los flujos internacionales de personas, bienes, servicios y conocimientos en una creciente sociedad de la información que expande cada día más el comercio internacional electrónico, las redes sociales, así como las tecnologías más allá de las fronteras nacionales. Pero también estas oportunidades conllevan retos no menos importantes, como la necesidad de reducir los riesgos que emergen de esta dinámica y la seguridad jurídica en espacios nuevos o grises para el derecho, creados por el acelerado avance tecnológico. Es responsabilidad del Estado peruano, frente a sus ciudadanos menores de edad y las familias, dotar de herramientas jurídicas de alcance internacional que faciliten la vida de los ciudadanos frente a este mundo en constante innovación. En este orden de ideas, resulta una interesante paradoja que, a pesar de ser la Conferencia de La Haya, la organización intergubernamental más antigua con sede en esa capital europea con sus 125 años, hoy su acervo jurídico ofrece, el acervo jurídico que nos ofrece de cara al futuro tiene más vigencia que nunca y una enorme potencialidad para dotar de una mayor seguridad jurídica a la vida corriente de las personas. Por consiguiente, el Perú tiene el mayor interés en seguir atentamente y participar de forma permanente en la producción jurídica de estudios, así como en la gobernanza de la Conferencia de La Haya. En dicho contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores hará todos los esfuerzos que sean necesarios para impulsar la Comisión Intersectorial con el fin de incorporar un mayor número de convenciones de La Haya a nuestra legislación, así como lograr una composición más amplia de la propia Comisión. Estoy convencido que tanto el presente seminario internacional como la visita a nuestro país del Secretario General, representante para América Latina y el Caribe de la Conferencia de La Haya, contribuirán sustantivamente a impulsar los temas que hoy nos han reunido. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el doctor Silvio Mesarina. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Bernasconi, señor Ignacio Goicoechea, doctora Revilla, ministro Santibáñez y a todos los aquí presentes. En tanto que somos parte integrante de la Comisión Multisectorial para el Estudio de la Conferencia de La Haya y al mismo tiempo somos la Oficina de Derecho Internacional Público de la Cancillería, me gustaría brevemente tocar un espacio dedicado a cómo el derecho internacional público y cómo el derecho internacional privado tienen cierta relación, ciertos vasos comunicantes. De esa manera podemos explicar de alguna forma cómo es que en una oficina de derecho internacional público se encuentra el trabajo de la Comisión Intersectorial para el Derecho Internacional Privado de La Haya para difundir los convenios que en el seno de esta organización internacional se discuten y se trabajan. Primero, una definición de derecho internacional público. Como sabemos, el derecho internacional público es la rama del derecho que se encarga de armonizar la sociedad internacional y los sujetos que interactúan en ella. Mientras que el derecho internacional privado es una disciplina que estudia la relación privada internacional con un elemento extranjero y que básicamente busca dilucidar cuál es la norma aplicable o cuál es el tribunal competente. Asimismo, también estudia temas como la eficacia de las sentencias de un país en otro país. Y para algunos autores, especialmente como saben, la Escuela Latina, también toca temas como nacionalidad y la condición de los extranjeros. Las fuentes también son diversas. La fuente del derecho internacional público, como sabemos, es una fuente de raigambre eminentemente internacional, es decir, creada por los propios estados, vía convenios, vía acuerdos internacionales,
vía la práctica reiterada en el tiempo que genera la costumbre internacional. Mientras que la fuente del derecho internacional privado son fuentes de más diversas orígenes. Son fuentes extraetáticas, etáticas e interetáticas. Pero la principal fuente del derecho internacional privado es la fuente estatal. La fuente estatal, porque cada Estado tiene su propio derecho internacional privado, ¿no? El nombre derecho internacional privado puede llevarnos tal vez a confusión, porque aparentaría ser una especie de hermano o mellizo del derecho internacional público. Lo que tienen en común es que ambos interactúan en una realidad allende las fronteras de un determinado Estado. Por parte del derecho internacional público, las relaciones que se dan en la sociedad internacional entre sujetos de derecho internacional, Estados, organizaciones internacionales como la Conferencia de la Haya, que como saben y se ha comentado a lo largo de esta jornada, es una organización internacional intergubernamental, mientras que en el derecho internacional privado los que interactúan son particulares, privados, que en sus relaciones tienen un elemento extranjero que puede resultar relevante, por la nacionalidad de una de las partes, por el domicilio en que se encuentra una de ellas, por la situación de determinados bienes, etc. Pero tienen en común que ambos ordenamientos jurídicos salen del espacio normal de un ordenamiento jurídico que es el ordenamiento jurídico estatal. Entonces, los sujetos en el caso del derecho internacional público son estados, organizaciones internacionales, que se relacionan en la sociedad internacional, interactuando entre ellos, produciendo una normativa acorde a sus necesidades, mientras que las relaciones de los sujetos que se dan en el derecho internacional privado son personas, naturales o jurídicas, que tienen diversas relaciones en base a diversos derechos nacionales con un elemento extranjero. Pero también hay fuentes del derecho internacional privado que son internacionales propiamente. Las fuentes que hoy día hemos discutido hemos conversado durante la jornada son fuentes internacionales de derecho internacional privado. Nosotros en nuestra tradición latinoamericana tenemos las conferencias interamericanas de derecho internacional privado, que son a nivel regional, y a nivel universal tenemos las conferencias de la Haya, que buscan regular temas de interés para determinados estados, para muchos estados, que en sus relaciones buscan uniformizar algunas soluciones generales, ¿no? Y también hay una fuente de derecho internacional privado que no es ni estatal ni interestatal, son las relaciones extraetáticas, es decir, aquellas que nacen de las relaciones entre comerciantes, entre mercaderes, etcétera, que se suele llamar hoy día la nueva lex mercatoria, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los límites, en todo caso, si es que existen, que le impone el derecho internacional público al derecho internacional privado? Bueno, tradicionalmente, sabemos que existen ciertas normas en el derecho internacional público que conocemos como normas imperativas o normas ius cogens, ¿no es cierto? Estas normas imperativas ius cogens, que no son fáciles de definir, pero que básicamente establecen cierto límite a la voluntad de los estados. Al generar límites a la voluntad de los estados, generan límite también a la posibilidad normativa que ellos tienen, es decir, a la creación de su derecho y con ello a la creación de un derecho internacional privado. Esos límites, como podríamos seguramente se conversó temprano en la jornada, son los derechos humanos, los derechos fundamentales, etcétera, que establecen cierto margen que los estados no pueden ir más allá de esos márgenes para crear su propio derecho internacional privado, al vulnerar intereses que son de la comunidad internacional en su conjunto. Ahora, todo Estado, al generar su normativa, tiene la vocación de esa normativa de expansión, es decir, no existe una prohibición a los Estados para que los Estados generen una normativa que busque expandirse incluso más allá de sus fronteras. Por ejemplo, temas tributarios, temas penales. Lo que sí existe es una prohibición para que los estados, al generar una normativa con vocación de aplicación en el extranjero, recordemos nuestro Código Penal señala que la norma penal peruana se aplicará en el extranjero ¿cuándo?
y hay algunos supuestos ahí cuando los efectos de ese delito se hagan sentir en el Estado peruano, etc. Pero hay un límite, y el límite está basado en un principio de derecho internacional público que se llama no injerencia en asuntos internos de los Estados. ¿Okay? Un Estado puede generar una normativa que pretenda ser aplicada incluso en el extranjero, pero lo que no puede hacer de ninguna manera es querer imponer esa norma en un territorio extranjero. Por ejemplo, poner un tribunal o querer recaudar impuestos más allá de sus fronteras, ¿no es cierto?, con entes recaudadores efectivos. Otra característica que me gustaría resaltar es que el derecho internacional público es un derecho que se genera de acuerdo a las expectativas de los estados o de las organizaciones internacionales o los sujetos que interactúan en la sociedad internacional, pero que, sin embargo, no establece ningún límite para la forma de la norma, o en todo caso no hay una norma modelo, no hay un tipo de norma modelo en el derecho internacional público, ¿no? Generalmente son normas materiales y en algunos casos normas procesales, ¿no? En cambio, en el derecho internacional privado hay una norma que caracteriza al derecho internacional privado. Si bien es cierto que también hay normas materiales, y hay normas que se llaman normas de aplicación inmediata, que buscan que el Estado no reciba o no acoja cierta institución jurídica extranjera. La más típica es la conocida norma de conflicto, ¿no es cierto? Una norma de conflicto, a diferencia de una norma común, que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, el supuesto de hecho en una norma de conflicto es una institución o una idea jurídica, mientras que la consecuencia jurídica es la remisión a un ordenamiento jurídico extranjero, generalmente. Y un tercer punto es el llamado punto de conexión, o hay un término específico que es punto de conexión, punto de referencia, que, como sabemos, la segunda parte de la norma de conflicto es siempre una segunda parte siempre indeterminada. ¿Por qué? Porque si la norma de conflicto diría, por ejemplo, el matrimonio, la forma del matrimonio se regirá de acuerdo a la ley del domicilio de los cónyuges, supongamos, ¿no? El domicilio de los cónyuges nos está derivando a una norma extranjera, y el punto de conexión es el domicilio. El domicilio siempre el punto de conexión siempre es determinado, mientras que la norma, no sabemos si el domicilio de las partes fue México, no sabemos si el domicilio de las partes fue la Argentina o fue Alemania, etc., es siempre indeterminado. Y lo que coloca a tierra esa indeterminación es el punto de conexión. Para terminar, me gustaría subrayar que la gran punto de conexión entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado es la composición de la sociedad internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la composición de la sociedad internacional en estados soberanos, con su propia legislación, con su propio ordenamiento jurídico, con sus propios gobiernos, generan la existencia del derecho internacional público y la existencia del derecho internacional privado. La existencia del derecho internacional público porque cada uno de estos estados soberanos, a relacionarse entre ellos, generan un nuevo derecho de coordinación y cooperación, y también al tener ordenamientos jurídicos separados, al presentarse un caso de extraneidad, se requiere de una norma que busque solucionar ese conflicto, y esa norma es generalmente la norma de derecho internacional privado, y en el caso como de la Conferencia de La Haya, lo que busca la Conferencia de La Haya es elevar las soluciones, ya no a soluciones nacionales, sino a soluciones materiales, generales, que permitan una mayor facilidad, una mayor seguridad jurídica. Bueno, eso es lo que quería aportar en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silvio Mesarina. Damos el uso de la palabra al doctor Pablo Rosales Zamora. Muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenido tanto el secretario general de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como el representante para América Latina, el señor Ignacio Goicoechea. En relación a mi participación, yo voy a tocar algo bastante breve en relación a la producción bibliográfica que se tiene en materia de derecho internacional privado en el Perú, pero específicamente qué tanto se ha desarrollado el tema
de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué toco este tema? ¿Por qué lo considero importante, digamos, traerlo aquí a la mesa? Porque, como ustedes han estado viendo, a lo largo de todas las participaciones de los panelistas, además de una responsabilidad funcional administrativa, ¿no?, que tienen tales funcionarios públicos, las entidades públicas, etcétera, todo lo que conforma, digamos, el sistema de administración pública, también existe una importante responsabilidad por parte de los propios académicos que se dedican al estudio del derecho internacional privado. Entonces, en ese sentido, lo que quiero primero es identificar, presentar en esta breve ponencia una suerte de horizonte de cuáles son los libros, ¿no?, que se han producido en relación a la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. En el Perú no existe un libro específicamente sobre la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, y el material que se tiene sobre el particular en la misma rama de estudio que es el derecho internacional privado, tiene como mejor ejemplar el libro publicado por el doctor César Delgado Barreto, y también en coautoría con el doctor César Candela Lincoln, que es Introducción al Derecho Internacional Privado en 3 tomos. De esos 3 tomos, el primer tomo, referido a conflicto de leyes, de la página 117 a la página 119, hace una referencia específica de la Conferencia de la Haya en Derecho Internacional Privado. Eso, digamos, como primer punto de partida, ¿no? Y a nivel de la región, también quiero destacar que hace poco la Academia del Brasil, ¿no?, específicamente la editorial Arraes, ha hecho una publicación, ¿no?, sobre los 125 años de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. El nombre del libro es A Conferência de Direito Internacional Privado e seus impactos na sociedade, 125 años. Los autores son André de Carvalho Ramos y la profesora Naya de Araujo. André de Carvalho Ramos también es una especialista justamente con uno de los ítems que se estaban resaltando en la ponencia del secretario general en relación a los derechos humanos. Este libro es un libro que se ha editado hace poco, es decir, ha salido aproximadamente la semana pasada, ¿no? Es un libro que es una obra colectiva con diversas participaciones de autores, sobre todo brasileños. Y de ahí, en lengua castellana, lo que podemos encontrar también es un libro relativo a la unificación del derecho internacional privado de una profesora de Madrid. Específicamente, el libro al cual yo estoy haciendo referencia es Unificación del Derecho Internacional Privado, Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado dentro de la editorial Bosch, y un libro sobre interés del menor en los convenios de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional, justamente de esta profesora Herranz Ballesteros. Luego de ahí, no existe mayor producción bibliográfica. A nivel de la propia Academia de la Haya en Derecho Internacional, The Hague Academy of International Law, tenemos también los famosos Recueil de Cour, ¿no?, que han tratado, tanto en lengua inglesa como en lengua francesa, diversos aspectos relativos a la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. De todos ellos, llama muchísimo la atención el libro de Antonio Boyano, que es un autor argentino, The Contribution of the Hague Conference to the Development of Private International Law in Latin America, Universality and Genius Loci, que es del año 92. Si uno revisa toda esa producción, son producciones que van básicamente de 1967 a 1992. También tenemos, como parte del Hague Yearbook of International Law, ¿no?, publicaciones que van dando cuenta, digamos, de los avances que se van logrando cada año, ¿no? Y específicamente también he encontrado un artículo muy interesante del ex secretario general Hans van Loon, ¿no?, en Collected Courses of the Xiamen Academy of International Law, ¿no? Esa vendría a ser, digamos, la gran producción específica, no por ello menos importante, que se tiene sobre la Conferencia de la Haya en Derecho Internacional Privado. Yo lo que quiero destacar aquí es que los libros de la Academia de la Haya en Derecho Internacional son libros especializados, ¿no?
Son libros, se cuenta con una producción muy vasta, tanto de derecho internacional privado como de derecho internacional público. Y que se hayan dedicado aproximadamente 5 libros o 5 monografías sobre su estudio revela específicamente la importancia que tiene el estudio de la Conferencia de la Haya en Derecho Internacional Privado, y más aún si existe un libro que es de este jurista argentino Boyano sobre la contribución de la Conferencia de la Haya en nuestra región. Ahora, todo esto es un termómetro. Yo lo que les estoy presentando aquí es básicamente lo que he encontrado, y como podemos dar cuenta hay mucha producción en inglés, mucha producción en francés, una producción reciente en portugués, pero en español no hay mucha, y de nuestra región lamentablemente no existe una producción vasta. Existen algunos artículos académicos. También he encontrado, por ejemplo, un artículo publicado por el propio representante de América Latina, el señor Ignacio Goicoechea, que justamente habla de los instrumentos de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado que facilitan el desarrollo de los negocios internacionales y las inversiones. También existe, ¿no?, en lengua española, en materia de artículos, uno que fue publicado en el año 2000, ¿no?, sobre la Conferencia de la Haya y la perspectiva latinoamericana, en la cual se ve un poco la relación regionalismo, universalismo, uniformización. Entonces yo les decía que la producción hispánica o la producción en lengua española es muy exigua, muy corta, digamos, en relación a la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, lo cual debe significar una autocrítica, ¿no?, por parte de esta suerte de responsabilidad académica. Ahora, ¿por qué no se ha estudiado el tema a profundidad? Esta es la segunda parte de la ponencia, y yo creo que se debe a 2 grandes mitos, ¿ya? Un primer mito, que es la lejanía, un mito de la lejanía en torno al derecho internacional privado, y un segundo mito, que podríamos decir está dentro del primero, que es la lejanía de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué se da una suerte de lejanía del derecho internacional privado? Porque existe, primeramente, una suerte de óptica particularista del derecho internacional privado, es decir, se concibe el derecho internacional privado como si partiese única y exclusivamente del derecho civil. Y cuando se hace la preparación o la presentación de derecho internacional privado, muchas veces se toma como base el derecho civil, pero no se hace esta suerte de mirada más abierta, más amplia, que no solamente se trata de un fenómeno particularísimo dentro del derecho civil, sino también se inscribe en una suerte de proceso de uniformización. Y por ese motivo, dentro de los sílabos de estudio de Derecho Internacional Privado que se presentan, al menos en las universidades de aquí del Perú, no hay un tópico específicamente dedicado dentro de Derecho Internacional Privado sobre la Conferencia de la Haya, cuando debería haberlo, en mi criterio, sobre todo por el hecho que no solamente se trata de conocer, en el caso peruano, el libro 10º del Código Civil sobre Derecho Internacional Privado, sino que también tienen que conocerse los intentos de uniformización por parte de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, cuya misión justamente es la codificación, la uniformización en esta materia. En relación al segundo mito, ¿no?, yo creo que este segundo mito de lejanía de la Conferencia de Derecho Internacional Privado debe ser roto, ¿no?, por una serie de razones, de las cuales quiero destacar 4. La primera razón es porque el Perú es miembro de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Nosotros sabemos que en virtud del artículo 55 de la Constitución Política del Perú, ¿no?, los tratados son también parte del ordenamiento nacional. Entonces no se justifica ese desconocimiento. En segundo lugar, La Haya es la capital de Derecho Internacional. Es decir, no podemos andar náufragos por la vida sin conocer cuáles son los avances que se dan de las diversas organizaciones internacionales dentro de la Haya. En tercer lugar, hay que saber y hay que dejar en claro que la Conferencia de la Haya no se concentra tanto en la lógica estatal o estatocentrista, sino más bien es una lógica en beneficio de los individuos. Es decir, las transacciones comerciales y las transacciones civiles se dan y son materia de estudio por parte de la Conferencia de la Haya.
Y por último, si el Perú tiene una vocación, digamos, de participar dentro de su política exterior en organismos multilaterales, la Conferencia de La Haya resulta ser una oportunidad valiosísima porque justamente los que van a ser beneficiados son los connacionales. Yo concluyo mi presentación, ¿no?, que en los dos siguientes puntos. Uno, que debería darse una suerte de conciencia académica también de la producción en español sobre la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y eso es justamente, creo, la meta a la cual también tendría que apuntar este evento. Este evento ha tratado de reunir a diversos panelistas concentrados sobre todo en la función administrativa, pero aquí también nosotros tenemos que considerar la producción académica. Y en segundo lugar, debe haber y debemos considerar no solamente un enfoque aislado particularista de nuestra legislación nacional, sino que debe haber un enfoque que considere los avances que se dan en el marco del derecho internacional y las contribuciones que en ese sentido tiene la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Muchas gracias por su atención.